En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos, bienvenidos a su nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre es un placer compartir con ustedes y gracias a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también la fiel sintonía de todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Bienvenido, Delgado, Pastor Delgado, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento de estar aquí compartiendo con nuestros amigos, contigo y más aún sabiendo el tema que tenemos para hoy. Así es, nos da mucho gozo poder compartir con nuestros oyentes y los que nos ven a través de las redes sociales, una vez más, Héctor, en el desarrollo del tema de hoy. Así es que con mucho placer les decimos que sean bienvenidos a nuestra programación del día de hoy. Bien, el programa que tenemos para hoy está titulado La Biblia, Inspiración y Autoridad. ¿Cómo perciben las personas comunes en la calle, con las personas que uno habla, la Biblia, la autoridad de la Biblia, la inspiración de la Biblia? ¿Cómo lo percibe o cómo la percibe la industria también del entretenimiento? ¿Qué opinan los ateos sobre la Biblia? Esa respuesta quizás sea más obvia. ¿Cómo ve el cristianismo la Biblia? Y quizás lo más importante de todo, ¿qué dicen los autores bíblicos sobre la Biblia en sí misma? Ese es el tema que tenemos para hoy. Así es, Héctor. Tú sabes, Héctor, que la semana pasada nosotros tocamos de algún modo un poco sobre este tema y una de las cosas que estuvimos viendo fue cómo la Biblia fue vista a través de la historia, específicamente tres partes desde el siglo IV, perdón, durante la era del protestantismo y después la era moderna, la era del racionalismo hasta nuestros días. Eso lo tocamos la semana pasada, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la inspiración y la autoridad. Y claro, seguiremos tocando algunos de esos elementos que pudimos ver el jueves pasado, pero de forma un poquito más amplia, podríamos decir. Así que de alguna manera los temas que hemos enfocado en los últimos 3 programas, este es el último, están conectados entre sí porque como tienen como base la Biblia, la palabra de Dios, de alguna manera confluyen en alguno de esos aspectos. Dauri, ¿podemos mencionar así rápidamente una opinión común que tiene la persona sobre la Biblia? Cuando tú hablas con alguien, me imagino que en los estudios bíblicos que da o en los contactos misioneros que has hecho o en las conversaciones casuales que a veces se pueden tener con las personas, sale a flor inmediatamente. ¿Qué percibe la gente de la Biblia? Bueno, la gente tiene muchas ideas sobre la Biblia. Algunos dicen, bueno, es la palabra de Dios. Algunos lo consideran como palabra de Dios. Recordando, Héctor, que estando nosotros en un contexto occidental, como ya hablábamos, pues es evidente que la gente tiene una idea sobre la Biblia. Para algunas personas es tan importante que la consideran hasta como un amuleto. Ponen la Biblia en el Salmo 91, la ponen en la cama y le sirven como un amuleto de protección. Sí. Algunas personas pues ven la Biblia como un libro más, otros la ven como un simple libro que lo escribieron hombres para sacar dinero o una forma de la religión de controlar las masas. Pero las personas tienen diferentes ideas acerca de la Biblia y me parece, Héctor, que hay unas encuestas que tú vas a compartir con nosotros que nos van a dar una idea de, por lo menos aquí en los Estados Unidos, cuál es la consideración que la gente tiene acerca de la Biblia. Así es. Antes de llegar a ese dato, me gustaría como volver un poquito atrás. Cuando mencionaste que algunas personas utilizan la Biblia como un amuleto. Sabes que yo en algunas ocasiones que he visitado hogares, que he visto la Biblia abierta, la he visto como en la hoja, como así, envuelta hacia adentro, como por causa del tiempo. Y eso me causa a mí un sufrimiento en extremo. Yo no sé si a ti te ha pasado, porque realmente más que tener la Biblia abierta en un lugar, es como si se le atribuyera a la Biblia, en ese caso, una influencia o un poder místico que por el sencillo hecho de estar abierto en el Salmo 91, hay como una especie de protección o de aureola que protege el hogar o la vida de las personas que están allí.
Sí, mucha gente la considera. Es como un acercamiento, se cree en la Biblia, pero de una manera como supersticiosa. Así es, o sea, tiene una idea supersticiosa de la Biblia. No tal vez como un libro que habla de proposiciones lógicas con autoridad para la vida y la Sí. conducta. Yo recuerdo que le comenté a una persona que qué tanto en conocimiento tenía, que estaba practicando o viviendo lo que dice el Salmo 91. ¿Qué tanto creía realmente en eso? Si creía más que por la Biblia estar abierta podía beneficiarle, o realmente lo creía aunque la Biblia pudiera estar cerrada. Y créeme que la persona se quedó pensando en lo que yo le dije. Y esa es la idea, ayudar a la persona a comprender que nuestro acercamiento a la Biblia, nuestra forma de entender lo que es la Biblia o percibirla como tal, debe estar más anclada en lo que la Biblia en sí misma dice. Sin embargo, Dauri, también ahorita mencionaste que algunas personas dicen la Biblia fue escrita por hombre. Pero claro, yo pienso que en esa declaración no todo es erróneo, hay algo de verdad. Claro que la Biblia fue escrita por hombre, pero hay otra parte que complementa, y que la última parte de nuestro tema en el día de hoy va precisamente a complementar esa declaración y a convertirla en una proposición completamente correcta. Y en ese sentido, Héctor, esa idea de que fue escrita por hombre, por lo general tiene la connotación de restarle autoridad a la Biblia. Y Ciertamente. si la escribió un hombre, pues entonces yo también soy un hombre. No hay nada que me dé ninguna autoridad a mí para poder dictar mi conducta o poder dictar lo que yo debo o no hacer. Y sobre la idea de que la Biblia es usada como un medio de controlar las masas, estuve leyendo una cita de alguien que dijo de que Maquiavelo, él se sorprendía y se maravillaba del genio romano porque ellos supieron usar la religión con un propósito político bien explotador. Y él se maravillaba de eso. Esa corriente, esa idea de que la Biblia es usada para el control de la gente, esa es otra idea también que está en boga y que muchas personas pues tienen esa concepción de la Biblia. Pero ¿sabes algo? Hay que admitir, David, que la gente sí puede utilizar cualquier cosa en la vida, incluyendo la religión misma, para hacer dinero, para ejercer influencia, control político sobre la sociedad. Pero si uno hubiese vivido en el mundo antiguo, a raíz de lo que uno lee ahora, podría darse cuenta que la asimilación de la religión por parte de los gobernantes, por parte de los reyes, emperadores o soberanos, realmente era tomada muy en serio. La gente creía realmente en los asuntos sobrenaturales. Claro, eso realmente responde a la concepción general, no digamos concepción, responde a la naturaleza humana. El ser humano es religioso por naturaleza. Sí. Y no importa, como habíamos dicho, en cualquier civilización, la gente siempre, siempre, siempre busca algo de religión, porque esa idea de lo que está fuera de ti, de lo que está más allá, es algo que está en todo ser humano en cualquier periodo de la historia. Por lo tanto, ese sentimiento natural pues ha sido explotado por muchos gobernantes a través de la historia, y cierto, ese ha sido el caso en muchas ocasiones, pero vamos a ver en nuestro estudio, en nuestro análisis, en nuestra discusión del día de hoy, cómo la Biblia tiene autoridad, por qué tiene autoridad, y cuál es el argumento lógico de la misma Biblia que nos da para considerarla como un libro sagrado, como un libro cuya fuente es divina. Bien, creo que es oportuno entonces ahora que podamos mirar los datos estadísticos que arrojó una encuesta de Gallup de este año en el que estamos, año 2022. Así que uno de los datos que arrojó esta encuesta fue que solo el 20% de las personas en Estados Unidos ahora mismo están diciendo que la Biblia es la palabra literal de Dios. Wow. Es un mínimo histórico. Nunca se había visto tan bajo la percepción de la gente sobre la Biblia. Incluso un 4 menos que en el año 2017, lo que indica que está retrocediendo la convicción de la persona de una manera acelerada. Otro dato interesante es que solo el 87% de los encuestados dijo que creía en Dios. Ahora solo el 81% lo afirma, cuando en el 2017 el 87% lo creía. Así que también se corresponde esa reducción o esa inclinación hacia atrás
ese retroceso en la convicción y la creencia de la gente. Está creyendo menos en la Biblia como palabra de Dios, pero también está creyendo menos en Dios en sí mismo. Aquí no tenemos tiempo ahora para analizar los factores que pueden influenciar para que esto haya ocurrido. Solamente damos el dato porque el tema realmente es otro que estamos tratando. Incluso este estudio, Dario, es bueno señalar que fue realizado en 50 estados de la nación de Estados Unidos. Wow. Pero eso, Héctor, revela o te dice a ti que eso es el resultado de ciertas influencias que han comenzado desde el periodo del racionalismo, y que vamos a hablar un poco más ahorita de esto. Sí. Aparte de la influencia de otros elementos como la tecnología, el entretenimiento y todo eso, que de alguna forma, la comunicación, el internet, que de alguna forma va contribuyendo. Contribuye al decrecimiento, si pudiéramos llamar así, al decrecimiento de la fe y de la consideración de la Biblia como un libro con autoridad. En un país donde históricamente ha sido... Un país con una tradición cristiana. Ha habido una tradición cristiana, correctamente. Bueno, Dario, ahora que tú mencionas eso, quiero decir, sin entrar en esos asuntos políticos que divide tanto esta nación, que dentro de los republicanos se mantiene más esencialmente sin cambio esa idea. Así que si se ha producido un retroceso en la creencia en Dios y también en la creencia de la Biblia, eso ocurre más entre los demócratas, y los jóvenes son los que representan el mayor descenso en el día de hoy. Pero nota otro dato interesante: el 49% de los encuestados dijo que la Biblia está inspirada por Dios. Pero 49% de todo el grosor encuestado. Es cierto, pero mira el dato. Aquí el dato parece como que contradice la información al principio, pero mientras el 20% de la persona ahora no cree que la palabra de Dios es como la palabra literal de Dios, el 49% que dijo creer en la Biblia dice, ok, yo puedo creer que está inspirada por Dios, pero que no debe tomarse literalmente. Aquí, Laura, me parece a mí que también hay presuposiciones que están en el fondo de esta encuesta, que muestra algunos enfoques teológicos que tienen grupos religiosos sobre la Biblia, algo que tiene que ver con el tema de la inspiración, los modelos de inspiración que se tiene, que tampoco podemos desarrollarlo totalmente hoy, pero que prometemos que será uno de nuestros temas en algún momento. Y para concluir esta parte, el 44% informó que la religión es muy importante. Eso fue en el 2002, perdón, en este año, pero en el 2002 era el 60%, lo que indica que también ha habido una reducción sustancial de 16% que considera importante la Biblia. Y un dato interesante finalmente es este: entre católicos y protestantes, por ejemplo, los primeros, los católicos, un 15% se considera menos propenso que los segundos, que los protestantes, a creer que la palabra de Dios es la palabra literal de Dios. Así que nuestros hermanos católicos en este sentido están siendo más afectados en este ambiente donde vivimos que los hermanos evangélicos, que parece ser que conservan una fe más fuerte en la Biblia como palabra de Dios, y algo que históricamente es comprensible por la afirmación y la convicción protestante de que la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Y bueno, claro, esas encuestas están bajo la premisa del contexto americano como un país históricamente cristiano, ¿sabes? Sí. Bueno, yo pienso que podemos también considerar otras percepciones de la palabra de Dios. Quizá, Dauri, convenga que veamos qué opina la industria del entretenimiento, o cómo la industria del entretenimiento ha estado interrelacionando con la Biblia. Pero antes de eso, Héctor, yo quisiera mencionar, tú mencionaste algo de la encuesta respecto a la religión. ¿Cuál fue el porcentaje que dijo que era importante la religión? Revisa otra vez la encuesta. ¿Que considera importante? La religión. Ya, creo que fue el 49%. No, el 44%. Ok. De las personas encuestadas. En contraste con el 60% del 2002. Pero ese porcentaje, Héctor, ¿se refiere a la religión cristiana, a la religión en general, o a qué? No especifica. Bueno, cuando leí la encuesta, porque la consulté de manera directa, no especificaba si la religión cristiana o no. Ok, porque tú sabes que hay una corriente de que cuando se habla de religión, se refiere a la religión organizada. Ya.
pero la corriente, por ejemplo, de la espiritualidad, o sea, yo soy espiritual, pero no religioso. Bueno, eso predomina más a raíz de la influencia de la nueva era y el Claro. espiritualismo. Entonces, por esa razón, quería preguntarte un poco sobre el resultado de la encuesta en ese sentido, pero está bien. Nosotros quizás podemos interpretar el dato, vamos a inferir, por lo menos a conjeturar un poquito. Ujú. Es muy probable que que se refiera a la religión institucionalizada, porque sabemos que hay todo un movimiento de apertura a no creer o a no confiar en las instituciones. Hay una crisis de fe y de confianza en las instituciones, incluso todo eso propiciado también o potenciado por las teorías conspirativas que son comunes Claro, o casi omnipresentes en este tiempo. claro. Ok, vamos entonces, Héctor, a movernos a la otra parte de la Biblia en el contexto del entretenimiento. Bien, ¿te gustaría aportar algo en ese sentido, Dauris? Si tú quieres, bueno, claro que sí, podemos hablar. Bien, entonces me gustaría añadir algo, Dauris, antes de que tú puedas proveer alguna información. Entonces, que es interesante notar que cuando en 1897 los hermanos Lumière, y que inventaron el cinematógrafo, eh, decidieron, ok, esto está creado. ¿Qué es lo primero que vamos a proyectar? Es interesante esto. Claro, responde al siglo XIX y a la cosmovisión que todavía predominaba, que era más teísta que naturalista. Pero es interesante que así como la imprenta surgió y lo primero que movió fue la escritura sagrada, cuando también el cinematógrafo fue creado originalmente en el siglo XIX, se decía que la primera película que se iba a hacer sería La vida de Jesús. Así que algunos dicen el génesis, el origen del séptimo arte, como se le llama al cine, está en la Biblia. Podemos decir que la Biblia también inspiró este asunto. En la industria del entretenimiento tiene diferentes aspectos. Está el aspecto de la música, el aspecto del arte, el aspecto Claro, es un conglomerado de muchas de cosas. las artes visuales, está también el aspecto de el drama. Así So, es. en este momento, tal vez nos estamos refiriendo a la parte del drama, Hollywood específicamente. Y claro, yo sé que uno de nuestros temas, Héctor, cuando hablemos acerca de el cristiano y la sociedad y que toquemos lo que es el cristiano y el entretenimiento, vamos a ver un poco más acerca de este tema, pero en esta ocasión, como estamos hablando sobre la autoridad e inspiración de la Biblia, pues vamos a verla, a discutir en ese contexto, a dialogar en ese contexto. La industria, por ejemplo, del entretenimiento en el aspecto de los filmes y películas, pues usa la Biblia de varias maneras. En Ujú. Hollywood, que es el mayor productor y quien tiene la delantera en lo que es la producción audiovisual de películas y cosas así, Ujú. Así es. pues es que sienta las bases para lo que se hace allí. Y lo que tú puedes notar es simplemente que es un asunto de negocio. Hollywood, pues, estudia la conducta humana, ellos estudian qué es lo que la gente quiere, qué es lo que a la gente le gusta, Que de eso qué es lo que la gente habla, vamos lo a que a la decirlo de gente lo que le captura. una manera común. ¿Qué es lo que produce dinero? ¿Qué es lo que No, está sí, dando sí, porque es dinero? un negocio al final. Entonces, ellos trabajan con las creencias de las personas, trabajan con lo que la gente piensa, trabajan con lo que está de moda en el momento, o muchas veces también son instrumentos para exportar y para promover ciertas ideologías que ellos tienen o de cierto partido, incluso políticamente. So, se explota de muchas maneras. Una de Se ha esas dicho, cosas que se explota, Héctor, entonces es la sí, Biblia o el sentimiento religioso de la gente. naturalmente, se ha dicho, Dauri, que en el cine hay tres cosas que producen mucho dinero. La promiscuidad, Ujú, el sexo, la sangre, la violencia. la violencia. Así que podemos estar seguros que cualquier película que Hollywood produce o enfatiza demasiado solo uno de los aspectos o dos de ellos o los tres a la vez. Y realmente, Héctor, tal vez eso no era así desde el principio, porque todo eso va funcionando con el desarrollo de la sociedad.
y con las concepciones morales que van tomando fuerza en la sociedad. Ahora bien, volviendo otra vez para no salirnos del tema, el punto de la Biblia es usado de diferentes maneras. A veces tú puedes ver en una película normal de acción que tú puedes encontrar una frase bíblica que se usa en la película. O no hay paz para los impíos. There's no peace for the wicked. Yo he escuchado esa expresión en una película. Creo que el libro de Isaías ahí, ¿no? Sí, sí. Muchos usan frases de diferentes partes de la Biblia para una película que no tenga que ver tal vez con la Biblia. Otro uso de la Biblia puede ser parodia. Pueden tomar elementos bíblicos y hacen como una especie de burla de lo que la presenta sobre un tema. De hecho, esa parte es cada vez más común, común en el cine. Sí. Porque naturalmente hay un pensamiento muy secularista, influenciado por presuposiciones contrarias totalmente a la Biblia, cuyo objetivo es ridiculizar la fe cristiana en particular. Y tomando en cuenta, por ejemplo, ahora mismo la fuerza que ha tenido la religión, especialmente el protestantismo en los últimos años con estos asuntos políticos, pues dado que también es usado con una agenda muchas veces, ¿verdad? Las producciones audiovisuales, pues también es como que le da una fuerza más para hacer burla de esas cosas. Entonces, otras veces hay temas, por ejemplo, bíblicos en esas películas, pero que son presentados de forma tergiversada. He visto, por ejemplo, en casos donde tú ves algo y escuchas un diálogo, y especialmente en las películas de ciencia ficción, que tienen un diálogo que pero vea que esto es un tema de la gran controversia. Claro. Pero realmente yo no sé si otros lo percibirán, pero nosotros de la realidad. Yo no sé si otros cristianos percibirán esa temática del gran conflicto, porque eso es parte de la cosmovisión teológica adventista. Así es. Que percibe todo en el contexto de un gran conflicto. Yo mismo noté, por ejemplo, 18 referencias bíblicas directas y dejé más de 10 fuera que consideraba indirecta en una película que más adelante quizás nosotros mismos vamos a tratar aquí, porque yo pienso que este tema merita un espacio aparte para ver, juzgar y evaluar los aciertos y los desaciertos de algunas películas que incluso son de contenido totalmente bíblico, como Noé, el Éxodo y así sucesivamente. Y eso, Héctor, es porque la televisión ha capturado a la gente y ha capturado el tiempo de las personas. Las personas están enfocadas en puro entretenimiento y en placer. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, también están expuestos a eso. Y creo que deberíamos tener conciencia y considerar lo que está allí, tener cuidado con las cosas que son vistas y tener un sentido crítico al observarlas, ya que muchas personas, por ejemplo, que no leen la Biblia, ven una película que está distorsionada completamente de lo que dice la Biblia, entonces creen eso como verdad, cuando la Biblia realmente no lo presenta desde ese ángulo. Ese es otro aspecto que presenta en la industria del entretenimiento. Hacen, por ejemplo, películas realmente de la Biblia, pero tiene uno o que otro elemento que la distorsiona, o muchas veces presentan solamente la parte sexual o solamente la parte de la violencia. Y bueno, alguno criticará, bueno, pero si tú lees la Biblia está llena de violencia también. Sí. Está llena de eso. Y claro, es cierto, no vamos a negar el hecho de que en la Biblia hay episodios que realmente son violentos, hay episodios que uno consideraría cómo es posible que algo así esté allí en la Biblia, pero simplemente es un reflejo de la humanidad. La Biblia presenta un reflejo de la humanidad caída, presenta a los caracteres que allí describe como seres humanos falibles y presenta las historias que allí están sin esconder nada, ya que la Biblia... Y por esa razón, Héctor, por esa razón, cuando hablamos el otro día sobre la relevancia de la Biblia, es precisamente por eso, porque allí describe realmente la maleza del corazón humano. Bien. Mira, Laura, tenemos mucho material todavía. Vamos a una breve pausa y al regresar agotamos esta parte para entonces pasar a la siguiente. ¿Te parece? Ok, perfecto. Estás escuchando Fe y Sociedad.
Bien, volviendo al tema de Hollywood, así rápidamente, y la forma en la que Hollywood utiliza la Biblia, muchas veces no es motivado realmente por proyectar el mensaje bíblico. Eso es lo menos que ocurre allí. Bueno, tú sabes que es por negocio, Y Héctor. Y algo, ellos van a hacer claro, lo que vende. yo aquí voy a poner ahora un ejemplo de los números, cómo se manejan los números. Por ejemplo, Hollywood ha tenido un acercamiento más a las historias bíblicas, a la narrativa bíblica, a las narraciones bíblicas, a raíz de la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Hollywood notó lo siguiente: Mel Gibson invirtió menos de 30 millones de dólares para producir esta película y otros 15 millones para comercializarla. Pero la venta de esa película a nivel mundial generó 600 millones de dólares, de los cuales 300 millones pasaron a las arcas personales de Gibson. Otro caso es la película de Noé del 2014, que fue protagonizada por Russell Crowe. En esa película, por la cantidad de efectos especiales que tiene, que ya eso hace más cara la película, se invirtieron 125 millones de dólares. Y eso me recordó el monto que se gastó en la primera producción de la película Superman, de la más reciente, que se gastaron 175 millones en efectos especiales. Así que esto es toda una industria poderosísima. En la de Noé se invirtieron 125 millones. Y esta película logró recaudar menos que la de Gibson, solo 359 millones.2. Así que el Vaticano, por ejemplo, hizo una evaluación de la película y dijo, ellos querían la aprobación del Vaticano de la película, pero la respuesta del Vaticano fue: la película de Noé desperdició una gran oportunidad. Interesante. Y en ese mismo contexto, me gustaría leer este pensamiento que creo que es oportuno. La fuerza de la Biblia en el cine es un artículo reciente que se publicó. El autor decía allí que la Biblia es el mejor guión de la historia, guión de guiones. Hay en ella hay drama, tragedia, romance, guerra, gestas heroicas e incluso thrillers, venganzas, adulterio, pasiones. Porque la Biblia, esto lo digo yo ahora, como tú señalabas ahorita, la Biblia cuenta la historia como es, no la maquilla. Y esa es una de las mayores evidencias de la inspiración de la Biblia. No hay intención de ocultar nada. Y luego el artículo terminaba diciendo que muchos cineastas se han acercado a las escrituras buscando un esqueleto religioso. Otros lo han hecho como quien se acerca a una gran historia épica. Y por fin hay quienes han visto en ella un mito al estilo de las grandes cosmogonías griegas u orientales. Y por eso vemos fusión de tantas cosas allí. Así que es la forma en la que Hollywood ve la Biblia, la industria del entretenimiento. Es importante, Héctor, aclarar el hecho de que aunque nosotros encontramos en la Biblia que hay todo eso que has mencionado, ¿verdad? De violencia, ese tipo de cosas, hay que mencionar que todo eso no está aislado, está en un contexto de una revelación divina, en un contexto de un Dios que habla, en el contexto de un pueblo que tiene una relación con un Dios que es real, en el contexto de un Dios que se manifiesta a través de la historia. Eso no es aislado, tiene un contexto. Cuando la Biblia es vista sacando ese contexto, sacando esa parte que tiene como trasfondo, entonces allí está el error de considerar la Biblia entonces como un libro común que puede ser usado para eso que hemos mencionado. Algo sumamente relevante que podemos añadir ahí es que en la Biblia se está narrando la historia de la redención, el desarrollo del plan de la redención de Dios. Y no solo tenemos luchas entre el bien y el mal, en el sentido de que pueblos paganos atacan a Israel o Israel ataca a pueblos paganos. Tenemos también la lucha que se desarrolla interiormente en las personas. Muchas de las escenas bíblicas muestran la pasión humana cuando está desordenada, desorganizada, incluso de los grandes hombres de Dios. Y entonces esa es la realidad que tenemos en la Biblia y que la hace tan extraordinariamente atractiva. Dauri, pero también tenemos un enfoque ateísta de la Biblia. ¿Qué opinan los ateos de la Biblia? ¿Cómo tú ves? Bueno, tú sabes que los ateos, cuando decimos los ateos, nos referimos al hardcore atheist, al ateo de hueso colorado, podemos decir. Como no cree en Dios, pues realmente no le da mucha importancia a la Biblia, y pues todo lo que tenga que ver con conducta,
o con acciones o con algún tipo de filosofía. Es más bien, tiene una perspectiva humanista de los temas éticos, morales. Y como algunos han considerado, ¿verdad?, la Biblia ser un libro que presenta una ética superior, pues los ateos pues no lo ven como eso, sino que simplemente es otro libro más de los cristianos que creen en un Dios imaginario. So, la perspectiva atea realmente no es tan relevante en este sentido, pero al mismo tiempo la concepción atea está matizada por otros estudiosos de la Biblia, otros que sí estudian la Biblia, pero desde una perspectiva puramente racional y que vamos nosotros a ver. No sé si quieres hacer una pausa ahora, ¿quieres que analicemos esa parte ahora, Héctor? No, no, me gustaría que aportemos un poquito más de esto, Dauri. Mira, hay una página web llamada Razón o Fe y es muy crítica contra la Biblia, contra la fe cristiana y repite una falacia que yo no sé cómo todavía ellos se la siguen creyendo. Es cierto que el cristianismo ha cometido muchos errores, que la Biblia ha sido utilizada para múltiples fines que no son los más nobles, que en nombre de Dios se han cometido muchos errores. Pero no entender esa realidad y dejar de ver la otra realidad, como dijo alguien, muéstrame a alguien que haya hecho un mal en nombre de Dios y te voy a mostrar 100 personas por ese solo que ha hecho 1000 bienes para la humanidad. Es como no querer ver, pero realmente es como un halo de rebelión detrás de todo esto. Claro que sí. Una falacia que decía esta página es que no sorprende saber que mientras más una persona va a la iglesia y menos educación formal tiene, más probable es que crea la mentira de que la Biblia es literalmente cierta. Pero lo cierto es que esto es una falacia por el hecho de que el mundo religioso está lleno de académicos, de pensadores, de científicos de alta talla, de eruditos de alto nivel, que pueden dialogar cualquier tema, que pueden destruir cualquier tipo de argumento. Así que de repetir esta falacia de que mientras tú más crees en Dios, menos educación tienes, menos puedes creer que la Biblia sea la palabra de Dios. Alguien puede rechazarla, pero para rechazarla no hay que mentir. Claro, claro. Pero Dauri, esta misma forma de ateísmo, yo pienso que como que se encapsula también en ciertas áreas dentro del cristianismo, porque ahí han surgido ideas a partir del racionalismo que cuestionan las escrituras, y entiendo que ese es el punto que destacaste hace un momento. Claro, ese es precisamente lo que te quería decir, ya que esto no está aislado. O sea, el concepto que puede tener un ateo sobre la Biblia no está aislado porque se va a basar en argumentos tal vez hechos por otros estudiosos. También quiero decirte que hay estudiosos de la Biblia que son ateos. Tremendo. Otra también. Eso ni lo repita, Dauris. Desarrollalo nada más. La semana pasada nosotros habíamos hablado cuando mencionamos cómo se veía la Biblia en nuestro tiempo moderno. Sí. Recuerda que hablamos de que hubo una transición. Después del protestantismo, comenzó lo que fue el racionalismo. Y uno de los primeros que yo he mencionado fue John Astruc. Ciertamente lo recuerdo. Hizo un estudio acerca de Génesis, por ejemplo, y encontró los diferentes nombres que se usan en el Génesis. Elohim, Yahweh. Y entonces él adjudicó a que cuando se usaban esos nombres era porque esa parte del texto fue una fuente específica. Y entonces la otra parte del texto que mencionaba otro nombre diferente viene de otra fuente. De ahí comienza entonces un estudio de la Biblia de forma puramente racional, aplicando método científico al estudio de la Biblia. Y entonces ahí cuando se comienza a desmitificar, como decíamos en aquel momento, la Biblia y sacar todo aspecto que fuera sobrenatural. De ahí surgió muchos escritos, Wellhausen y otros también, que en los estudios de la Biblia, pues tenían esos argumentos basados solamente en la pura razón y en las conjeturas que ellos entienden que pudo haber ocurrido con el autor o con el texto. Es innegable que con el modernismo que propone la creencia en el progreso y en
y que cree en el progreso humano y que cree haber alcanzado la verdad absoluta a través de la razón humana y la ciencia, todo eso ha contribuido a la falta de fe en la Biblia. Así es. Uno se pregunta si uno no puede negar que hay fuentes de las cuales los escritores bíblicos tomaron cierta información. El Claro, libro claro. de las batallas del Señor, el libro Ujú. de, El libro de Hacer. de hacer, exactamente, Ujú, en ese pensaba. ujú. Y, y así sucesivamente otras fuentes que se pueden mencionar en las escrituras. Pero entonces uno se pregunta, si esas fuentes estaban ahí, ¿cuáles son las inspiradas? ¿La fuente o el escrito que produce el autor bíblico tomando de esa fuente? Interesante. Bueno, Sí, es una pregunta interesante porque tal vez, Héctor, cuando hablemos de la inspiración, vamos a ver, podemos ver un aspecto, unos aspectos en ese tenor. sí, Eh, pero yo quiero mencionar el hecho de que hay varias ideas que vienen justamente a través del estudio de la Biblia desde el punto de vista racional, que se han esgrimido en contra de la autoridad del autor, la autoridad del profeta, la autoridad del escritor bíblico, la autoridad de la Biblia misma. En esos otros elementos que ya hemos hablado sobre cómo ve la gente común la Biblia o cómo ve la industria del entretenimiento, tú y yo hemos podido notar que no hay una autoridad. La Biblia no es una autoridad para la gente que piensa de esa manera y la usa de esa manera. es otra fuente literaria más. Claro, perfectamente. Entonces, en ese tenor, se han esgrimido argumentos en contra de esa autoridad. El profeta, por ejemplo, escribe y el profeta presenta que tiene una autoridad que es divina. Pero entonces, cuando estos estudiosos van a disecar el texto, van a analizar, a separarlo, a hacer el estudio que vayan a hacer, entonces ellos colocan las ideas racionalistas sobre eso. Por ejemplo, Baruch Spinoza, que fue un gran filósofo del Ujú, racionalismo, ujú. él decía que, por ejemplo, la superioridad de Israel no consistía en ninguna vocación religiosa, sino en la conducta exitosa que ellos tuvieron de gobierno. Decía que Moisés, por ejemplo, no enseñó nada más que reglas de buen vivir. Y eran enseñanzas que eran comunes, que también los griegos podían enseñar. Y lo que está allí, hasta la mente más baja podía entender. Esto no había nada de extraordinario en esa supuesta revelación que tuvo Moisés. Tremendo. Por ejemplo, había otro que decía que realmente estos profetas simplemente tenían una convicción moral, eran grandes maestros con una gran convicción moral que tenían un sentimiento de verdadera libertad, por ejemplo. Um, David, otras, todo eso responde a un intento de eliminar el elemento sobrenatural de uh-huh, las escrituras. claro que Y al sí. eliminar el elemento sobrenatural en ese proceso de desmitificación, se está sacando a Dios del cuadro de esta producción Claro, literaria que hoy se llama claro, la Biblia. claro que Sin sí. embargo, Dauris, aquí hay otro asunto. Por ejemplo, para mencionar el caso de Jeremías, en el versículo 2 del capítulo 1, el profeta dice, palabra de Jehová que vino en los días de Josías. En el verso 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo. En el verso 13 dice, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. En el verso 1 del capítulo 2, vino a mí la palabra de Jehová. Ignorar esa realidad en la Biblia es un acto de deshonestidad. Bueno, Héctor, una cosa es, No, pero pero no solo eso, Dauri. No solo es un acto de deshonestidad ante lo que la literatura que se está analizando, criticando en sí misma dice. ¿Quién le ha dado autoridad al hombre para decir esto está bien, esto está malo, o esto es inspirado, o esto no lo es? Pero no solo eso, cuestiona la honestidad del escritor bíblico también, porque si perfecto, realmente la palabra no viene de Dios, cuando él dice la palabra vino de Jehová, vino a mí, está mintiendo para influenciar al pueblo, como para que el pueblo crea que lo que él dice hay que obedecerlo porque viene de Dios, cuando realmente él se lo está inventando. pero claro, una cosa es, Héctor, creer la pretensión del profeta de ser inspirado a deducir que por las palabras del profeta, que por el texto que tú encuentras en la Biblia,
decir que el profeta no estaba inspirado. So, tú puedes tal vez, ok, yo no creo que es inspirado, pero que tú vayas al mismo texto y que tú en el mismo texto te das cuenta que el profeta entendía que estaba siendo inspirado por Dios, que está hablando por Jehová, y que la misma historia de lo que está hablando, de las profecías y todo eso, te da evidencia, son dos cosas muy diferentes. Por esa razón, ellos, bueno, se han inventado más teorías en contra de esa, en contra de la inspiración de la Biblia. Y es que, por ejemplo, era una herramienta literaria simplemente. El profeta simplemente se imaginaba cosas y en esa imaginación, pues, él escribía como un poeta, por ejemplo, que se inspira y hace una poesía hermosa, pues, dicen, pues, el profeta es un tipo de esta persona que simplemente se inspira a sí mismo, se pone a meditar y pues, Pero comienza a escribir. ese enfoque, Dauri, en sí mismo, como que subyace en un fundamento ateo. Es como negar que Dios existe y que Dios se comunica, y que si Dios existe, no está interesado en nosotros y por lo tanto no nos habla, no se comunica con nosotros, Pues no claro, interactúa con nosotros. sí, porque Pero, esos son los argumentos, Héctor, esos son los argumentos del racionalismo que son esgrimidos en contra de la autoridad profética del autor. pero ahí nosotros entonces podemos decir lo siguiente, Dauris: o tomamos la Biblia como ella dice que es, o nosotros sencillamente la reconstruimos. El que Claro, quiera quedarse con una reconstrucción de ella, de por sí es una desconstrucción lo que están haciendo ajá, de la narrativa bíblica. así Pero es. el hecho es que si, ¿por qué yo tengo que aceptar la deconstrucción que ellos hacen? ¿Basado en qué autoridad? Si porque solamente era humana, una autoridad humana me va a modificar la anterior. ¿Por qué? Es un asunto de querer creer algo. Ujú, Es ujú, como decir, el pueblo quiere ser engañado, vamos a sí. engañarlo. Ujú. Y otra cosa, Héctor, que me llama la atención es el hecho de que, por ejemplo, tú sabes que en la profecía bíblica tú tienes la profecía clásica, la profecía apocalíptica. ¿Cierto? Tú encuentras que hay predicciones en la Biblia, los profetas hacen predicciones y que son tan exactas, son tan fehacientes que el crítico tiene que apoyarse del argumento de que no es una profecía, sino una historia. El profeta simplemente hace una vaticinia post eventum. O sea, Sí. él dice lo que sucedió supuestamente, pero eso es historia. Eso no fue que él profetizó el futuro, sino que ya era historia. De Y hecho, Dauri, eso es otro tema aparte, porque eso nos hace entrar en los métodos de interpretación que presuponen eso, atribuyéndole fecha de composición o año de composición a ujú, ciertos escritos para, pero, para descartar precisamente ese asunto. Pero pero eso lo vamos a dejar para un tema aparte. precisamente, Héctor, estos argumentos son los que van en contra de la autoridad de la Biblia. O sea, si es así, entonces no hay ninguna autoridad, no hay ninguna fuente divina, una fuente externa, espiritual, que ha Pero tenido esa ¿sabes inspiración. algo? ¿Sabes algo? La ¿Ah? Biblia misma te va corrigiendo eso de manera anticipada. Oh, claro que Porque, sí. por ejemplo, cuando tú ves a Cristo apelando a la autoridad de las Escrituras para decidir cuestiones vitales, por ejemplo, Cristo le dijo a los fariseos, ok, eh, ¿quién es el Cristo? Vamos a poner este caso. Ellos dicen, bueno, es el hijo de David. Bueno, pues si es el hijo de David, es un ser humano. Ujú, Pero Cristo le pregunta, ¿y por qué David, el mismo David dice, dijo el Señor a mi Señor refiriéndose a él? Ahí no hubo respuesta de parte del liderazgo, ujú, porque entonces habría que admitir que aceptando una parte de las escrituras, estoy obligado a aceptar otra parte. Y sí. si una parte me dice que es hijo de David y otra que él es señor de David, entonces tenemos una conclusión lógica. El Mesías es Ujú, un ser humano, vendrá como un ser humano, pero tiene una ascendencia divina superior a los seres humanos. ujú, El problema del racionalismo es que en el ámbito fuera de la religión, pero que también vemos que eso ha operado dentro de la religión, no solo ahora, sino antiguamente, se plantea una desconstrucción de lo que Dios propone. Y yo pienso que aquí nosotros estamos ante Génesis 3 ujú, y ya debemos casi ir a otra pausa. Pero voy a decir esto antes de, ¿no es esta la misma discusión de Génesis 3 de Adán, de Eva y la serpiente? ¿No es lo que Dios dijo versus lo que la serpiente está ujú. diciendo?
Ujú, ujú. No es la desconstrucción que hace la serpiente de lo que Dios dijo, lo que finalmente arrastró a Eva a la ruina total. Así es. Estamos aquí ante un asunto muy serio, Daure. Muy Las serio, muy escrituras serio. no pueden ser quebrantadas, tienen autoridad absoluta, debe ser aceptada como tal. Nosotros corremos un riesgo muy grande. Ujú, Yo he dicho algo, se nos acaba el tiempo para tomar una decisión, somos mortales, tarde o ujú. temprano, por más que vivamos, moriremos. Así que cada día que transcurre es un día menos de oportunidad para tomar la decisión correcta. Así es perfectamente un gran pensamiento, Héctor. Gran declaración has hecho y tú puedes darte cuenta que a través de la historia, desde la misma incepción del pecado en la tierra, que ya tú has mencionado con Adán y Eva, se ha repetido un patrón de rechazo a la revelación divina. Ujú, Tú has visto siempre un patrón de esa aversión a lo ujú, que Dios ha revelado. Y volvemos otra vez al tema de esta controversia que hay entre el bien y el mal. Volvemos ujú, a esta ujú. controversia, ya que a través de la Biblia tú te puedes dar cuenta la intención de Dios de revelarse, de dar el mensaje al pueblo, de hablar. Y entonces vemos esa intención o esa actitud humana de rechazar. Y Dios habla y el pueblo rechaza, pero a pesar de eso, su palabra se sigue manteniendo. Incluso al día de hoy. Lo que estamos mirando en el día de hoy, ese rechazo que se manifiesta de muchas maneras, sea en críticas, sea en poner dudas, simplemente es la misma repetición del mismo problema de rechazar la palabra de Dios que comenzó desde el principio cuando entra el pecado. Y por esa razón, eh, nosotros debemos ser cuidadosos. Por un lado, como decíamos la semana pasada, Ujú. entender la maravilla de la Biblia, de que ser un libro tan antiguo sigue siendo relevante a pesar del tiempo y las circunstancias. Eso tiene que decirte algo de alguna manera. Así es. Y en segundo lugar, si realmente la Biblia es un libro que tiene autoridad, entonces vamos a tomarlo como tal y vamos a ir con la actitud correcta, con humildad, no tratando de poner nuestras suposiciones en ella. Claro, todos tenemos presuposiciones, como hemos dicho, pero Vamos a ir. La Biblia debería ser pues la autoridad de conducta Así es. Vamos a pasar a esa parte sobre qué dice la Biblia sobre sí misma, qué dijeron los escritores bíblicos después de esta pausa. vamos a la pausa. Nos vemos en breve. Okay. Estás escuchando Fe y Sociedad. Bueno, Dauris, hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa. Así que en el tiempo que nos resta ahora, queremos abordar lo que la Biblia enseña sobre sí misma, o mejor dicho, lo que los escritores bíblicos expresaron sobre la autoridad y sobre el origen del mensaje que ellos, ya sea verbalmente, oralmente o por escrito, estaban transmitiendo al pueblo o a alguna nación. La Biblia, Héctor, es un libro que como tú y yo sabemos y como otros saben también, está escrito por algunas 40 personas en diferentes tiempos. Circunstancias, Tomó, perfecto, tomó alrededor de, ¿cuántos años? ¿1500 unos años? 1500 años. Alrededor de 1500 años. Y es una maravilla que en 1500 años, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú puedes encontrar en la Biblia como una especie de red. Es como una red que se comunica entre sí. Así es. Y unos temas que tú encuentras en el Génesis, lo encuentras 1500 años después en el Apocalipsis. Y se descorre una historia a través de esa red, a través de esa telaraña, si pudiéramos decir. Se corre una historia compuesta por muchas historias. Es una historia compuesta por muchas historias. La Biblia es un conjunto de muchas historias, por aquí y por allá, que tiene la meta o el propósito de revelarte una historia, la que viste ahorita, la historia de la redención. Y entonces cuando tú observas cuidadosamente en la Biblia, el texto, las historias que allí se presentan, no lamentablemente, ¿cómo lamentablemente? Evidentemente, Y tú vas a llegar a la afortunadamente, conclusión de que ahí hay un autor o hay una mente más allá que el mismo que escribe. bueno, entonces esa declaración que tú haces nos lleva a algo que ya Pedro señaló.
en la segunda carta, en el capítulo 1, versos 19 al 21. Voy a leer este pasaje. Tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen muy bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta hay un límite que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Hay que tener en cuenta esto. Antes que nada, que ninguna parte o profecía de las escrituras es de interpretación privada. ¿Y por qué no puede ser interpretada de manera particular o privada? Por ejemplo, por mí, por ti, por cualquiera de nosotros. El texto continúa diciendo, porque jamás esta profecía fue traída por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. David, aquí hay mucha tela por donde cortar en este pasaje. Así que la escritura mediada a través del profeta es firme. Y nosotros hacemos muy bien en estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y lo hace hasta que el día esclarece, hasta que termina la historia humana. Y luego él vuelve atrás y dice, pero tomen en cuenta, muy en cuenta esto. Antes que nada, antes de leerla, de creerla o de proclamarla, ninguna parte de las escrituras es de interpretación particular. ¿Por qué no? Porque los hombres hablaron siendo movidos por el Espíritu. Yo que escribo, por ejemplo, Dari, nosotros que escribimos, quizá hubiésemos formulado esta oración de manera diferente. Quizá hubiésemos dicho, hay que tener en cuenta primero que todo lo siguiente. Esta palabra vino de parte de Dios. Por lo tanto, no la interpretemos a nuestro antojo. Pero él quiso ir a la parte más enfática que tiene que ver con la interpretación, que tiene también que ver en sí misma con lo que yo termino creyendo que es la Biblia o que es el contenido de la palabra de Dios. Los hombres que escribieron aquí fueron inspirados del Espíritu Santo. Se infiere entonces, Dauri, que si yo no determino lo que significa, si yo no determino su origen, si yo no determino su forma actual, yo tampoco determino cómo interpretarla. Claro. ¿Qué significa? Y eso lo debe determinar el Espíritu Santo que la inspiró. Y claro, eso pertenece a la rama de la interpretación, pero creo que era Barth que hablaba de que la palabra de Dios está en la Biblia, pero la Biblia no es la palabra de Dios. Es decir, tú encuentras la palabra de Dios en la Biblia, pero la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es como un testimonio de la palabra de Dios simplemente. Y la Biblia contradice eso, porque el mismo Pablo en 1 Timoteo, 2 Timoteo, ¿qué es lo que dice en el capítulo 3? Toda escritura es inspirada divinamente. Toda escritura, no alguna escritura. Todos los temas que encontramos en la Biblia, por insignificantes que parezcan o por grandiosos o por menores que parezcan, están allí por una razón. Dice Pablo en Romanos 15:4 que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No es solamente una porción de la escritura, sino toda escritura es inspirada. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sabes por qué, Héctor? Porque he observado una corriente teológica en medio de nuestros círculos que está tomando estas ideas. El hecho de que hay algunas partes que sí fueron inspiradas, pero otras no. De que hay unas partes que sí son de Dios, pero otra parte que fue del ser humano que la hizo allí. Yo entiendo que la Biblia es un escrito divino humano, así como Cristo es la palabra encarnada y él fue divino humano. Hay elementos humanos, entendemos esto, y hay un elemento divino, pero adjudicar a que es puramente humana, puramente resultado del genio humano, es un peligro, porque entonces pierde su autoridad y ese es el primer paso para tú llegar a considerar lo demás como no autoritativo para tu conducta. Y por esa razón hay peligro en la forma como nosotros vemos la Biblia y qué autoridad nosotros le adjudicamos. Yo también entiendo, Héctor, que hay personas que pueden usar la Biblia para hacer mal o pueden usarla para darle golpes a otra persona. Golpes, me refiero en el sentido figurado, para maltratar a otra persona, para dañar a otra persona. Puede ser usada para eso. Y esto puede crear una aversión a
a la Biblia. Cuando una persona utiliza mal las escrituras, está ocupando la posición del gran archienemigo de Dios. Así es. Usó mal la palabra divina en relación con Eva. Usó mal la palabra divina en relación con Cristo en el desierto de la tentación. Yep. Y el objetivo final era producir un mal, una ruina, primero a la humanidad, segundo al redentor de la humanidad. Y yo me imagino, pensando en la declaración de Bath que mencionaste, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo al hombre, no coma de este árbol, porque el día que coma morirás, ¿contenía eso la palabra de Dios o esa era la palabra de Dios para Adán? O sea, yo creo que el hombre juega demasiado a ser Dios, y siempre que juega a ser Dios, no importa lo honesto, lo sincero que sea, dentro o fuera de la fe, termina siendo un instrumento del mal, termina sucumbiendo al fuego cruzado de este gran conflicto entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. Otra cosa que te quiero mencionar es que, por ejemplo, en el caso de los profetas, muchas veces, en muchas ocasiones, ellos no querían dar el mensaje. Cuando ellos tienen una revelación, ellos están renuentes a dar ese mensaje. Bueno, el caso de Jeremías, el caso de Jonás, el caso de Isaías, soy impuro de labios. El caso de Moisés. El caso de Moisés, perfectamente. Eso tú te das cuenta que en muchas ocasiones el profeta no tiene interés de inventarse una cosa o de tener una intención, tener una agenda, maquinarse algo allí para decirle a la gente, para persuadirlos. No, el mismo profeta muchas veces no quería hacerlo. Así es. Pero Dios lo mandaba a hacerlo y él obedecía a la voz de Dios o se sentía impotente para hacer lo que Dios le decía. U otras veces tú puedes encontrar que hay profetas falsos que están dando una profecía y que el mismo profeta verdadero, por orden de Dios, le dice, pero ¿qué están haciendo? Están diciendo cosas que yo nunca les mandé. Soñé. Dicen soñé y tienen profecías que son falsas. Y muchas veces el profeta se vio confrontado con esta situación. ¿Te recuerdas de Micaía, por ejemplo, el que llamó? Sí, esa escena me llegó a la mente cuando lo dijiste. Lo mismo, mira, los profetas están diciendo esto. Ve y di tú lo mismo. Ok, cuando él va, ¿puedo ir a la guerra? Sí, ok, vayan. Dios ha dicho que sí, que puede ir a la guerra. Entonces hay una contradicción, pero no, profetiza lo verdadero. Entonces, ok, entonces vale la profecía verdadera. Podemos ver que en estos elementos podemos observar que el profeta no se está inventando algo. Es un argumento más que nos dice a nosotros que la fuente de inspiración del profeta no es algo que surge en él, sino que es algo que viene de Dios. La revelación es cuando Dios le da el mensaje al profeta, sea a través de un sueño, sea a través de palabra audible, sea a través de cualquier otro medio. Entonces, la inspiración sería lo que opera en el profeta para él transmitir ese mensaje que ha sido revelado y que está revelado en el lenguaje del profeta, en el idioma que conocía, en sus limitaciones del lenguaje y todo eso. Pero al final, lo que encontramos en el libro inspirado es esta combinación de lo divino y lo humano en el cual el aspecto humano no tiene la primacía y el aspecto divino es el que mueve a dar el mensaje y en el que da el mensaje real para el pueblo. Bien, Dauri, estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que nos quedan unos minutos nada más. Me gustaría destacar en esta parte que toda persona que confía en la Biblia y la lee con humildad y se somete a la dirección del Espíritu Santo no será defraudado en el resultado final. Yo recuerdo siempre un caso de un vecino que yo tenía, que él era comunista y por lo tanto en esos años el comunista era declaradamente ateo. Puede haber una persona de orientación comunista ahora, pero que también cree en Dios, pero originalmente el comunismo se asociaba al ateísmo. Y yo recuerdo que como yo dibujaba, ya la computadora sustituyó todo, yo dibujé la estatua de Daniel capítulo 2 y dividí los metales y la ilustré y le puse las fechas y los imperios que representaba, y un día lo invité para que escuchara eso. Le dije, me gustaría compartir contigo esto. Y yo recuerdo que cuando yo terminé, el hombre estaba mudo. No podía hablar. Mudo, porque él me dijo, ¿eso está en la Biblia? Es decir, él no creía en la Biblia, pero realmente nunca había leído la Biblia.
Y a raíz de eso, su perspectiva sobre la Biblia cambió. Y no solo eso, David. Uno de los ancianos que a mí me dio estudio, a raíz de lo cual yo me bauticé en la iglesia adventista, era comunista también y era ateo. Y decidió leer la Biblia para poder contrarrestar a los cristianos. Y entonces, leyendo la Biblia, terminó siendo adventista. Hay en la Biblia un poder transformador, un poder cautivador. Es precisamente, Héctor, ese hecho que hace la diferencia. Una cosa es tú tener una idea de la Biblia, es otra cosa tú ir a la Biblia y ver por ti mismo lo que allí hay. Así es. Mucha gente tiene la idea equivocada de la Biblia porque la idea que tiene es lo que he escuchado en Hollywood, lo que he escuchado los críticos de la Biblia, lo que he escuchado de la ciencia. Pero no ha tenido una experiencia personal, real, directa con la palabra misma. Y muchas veces debido al comportamiento de muchos cristianos, pues no va allí. Pero cuando tú realmente vas a la palabra de Dios, vas a la Biblia, ¿verdad? Y vas a ella con la actitud correcta y la estudias con esa actitud correcta, diciéndole a Dios que te ayude a entenderla, vas a ver la diferencia. Y esa es la única forma como puede hacer sentido la palabra de Dios. Si tú entiendes y tú aceptas que la Biblia tiene autoridad, Dios te va a hablar entonces a través de la palabra. Se cumplirá lo que dice. Es un asunto de fe. Se cumplirá lo que dice el pasaje de Timoteo que citaste, que dice que la escritura es inspirada por Dios, pero que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, incluso ideas equivocadas sobre ella, sobre Dios, sobre ti mismo como persona, para instruirte en justicia, con el fin de que tú llegues a ser un hombre perfecto, es decir, maduro, cabal, completo. Para toda buena obra. Para vivir una vida correcta delante de Dios. Tavi, ¿algunas palabras finales al concluir? Bueno, exhortar a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, a que reconsideres la Biblia una vez más, que la tengas como la palabra autoritativa de Dios y que realmente ella venga a ser la autoridad de tus decisiones, tu conducta y todo lo que tú haces. Bueno, que Dios le bendiga. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, recibir algún material, recibir este tema en algún otro medio de transmisión que les resulte más fácil mirarlo, por ejemplo, YouTube, pueden escribirnos al email feyisociedad7@gmail.com. Repito, feyisociedad7@gmail.com. Va a aparecer también al final de la terminación de este video. Si alguna pregunta, algún tema en particular que a ustedes les gustaría que pudiéramos tratar, favor de hacernos llegar. Que Dios le bendiga y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.